Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es magnitudes proporcionales. En este caso vamos a ver lo que es la gráfica para magnitudes proporcionales. Vamos a ver la magnitud directamente proporcional, representada por dp. Esto aquí es que al aumentar o disminuir una de ellas, se hace que la otra también aumente o disminuya, también en la misma proporción. Entre ellas se cumple que su cociente siempre va a ser constante. O sea, en dos magnitudes directamente proporcionales, el cociente siempre va a ser constante. Acá en las magnitudes son directamente proporcionales, a medida que aumenta una magnitud, la otra también va a aumentar en la misma proporción. La magnitud directamente proporcionales se representa mediante una línea recta. Esto va a ser magnitud A directamente proporcional a la magnitud. Tener presente que los cocientes de ambas magnitudes siempre va a ser constante. En este caso yo voy a decir que A1 sobre B1 va a ser igual a A2 sobre B2, va a ser igual a A3 sobre B3 y así sucesivamente, hasta llegar a A5 sobre B5. Todo ese cociente de esas divisiones va a ser una constante. Entonces yo voy a decir que A directamente proporcional a B se va a representar mediante una división y eso a su vez va a ser constante o un valor K. Entonces podemos decir que asimismo K representa que el cociente entre los valores de las magnitudes siempre va a ser el mismo. Veamos un ejemplo. En el gráfico podemos observar una magnitud o la gráfica directamente proporcional entre las magnitudes A y B, donde uno me representa el número de lapiceros y uno me representa el costo de cada uno de ellos. Entonces a partir del gráfico yo puedo observar que el número de lapiceros con su respectivo costo van a estar directamente proporcional. A medida que va aumentando la cantidad de lapiceros, el costo también va a aumentar. Y si relaciono directamente proporcional ambas magnitudes, yo puedo decir que 8 sobre 2 va a ser igual a 16 sobre 4, va a ser igual a 24 sobre 6 y a su vez va a ser igual a 32 sobre 8. Entonces yo voy a decir aquí que 8 sobre 2 va a ser igual a 16 sobre 4 y a su vez va a ser igual a 24 sobre 6 y a su vez va a ser igual a 32 sobre 8. Entonces eso se cumple para las magnitudes directamente proporcionales. Ahora vamos a ver las magnitudes inversamente proporcional, representada por IP. Son aquellas que al aumentar o disminuir una de ellas hace que la otra disminuya y aumente en la misma proporción. Entre ellas se cumple que su producto siempre es constante. La representación gráfica de las magnitudes inversamente proporcionales viene a ser una curva. A esta curva se le llama rama de una hipérbola equilátera. Entonces, tener presente aquí que magnitudes inversamente proporcionales se representan mediante un producto. En este caso yo voy a observar aquí que A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. Eso va a ser igual a A3 por B3. Eso va a ser igual a A4 por B4. Todo eso va a ser igual a una constante. Entonces yo puedo decir que la magnitud A inversamente proporcional a B se representa mediante un producto A por B y eso va a ser un valor constante. Asimismo voy a decir que K representa que el producto entre los valores de las magnitudes siempre es el mismo. Veamos un ejemplo. Del gráfico podemos observar, tenemos un gráfico donde tenemos la magnitud número de obreros con número de días. En este caso, a medida que va aumentando la cantidad de obreros, la cantidad de días para terminar la hora va a disminuir. Entonces yo puedo relacionar que el número de obreros acaba en la hora en 24 días. 4 obreros van a acabar la hora en 12 días. 6 obreros acabarían la hora en 8 días y 8 obreros terminarían la hora en 6 días. A medida que va aumentando la cantidad de obreros, el número de días va a disminuir. Entonces acá lo tenemos en un gráfico. A medida que va aumentando la cantidad de obreros, el número de días va a disminuir. Entonces yo puedo observar aquí que el producto de ambos valores, o sea 2 por 24, va a ser igual a 4 por 12, y esto va a ser igual a 6 por 8, y esto va a ser igual a 8 por 6. Todo ese producto va a ser una constante. También vamos a ver los sistemas de ruedas engranadas. Tenemos el sistema de ruedas o engranajes. Si dos ruedas están en contacto a través de sus dientes, al girar una de ellas, la otra también lo hace, pero en sentido contrario. En un mismo tiempo, dos ruedas engranadas giran una cantidad de vueltas que es inversamente proporcional a su respectivo número de dientes. O sea, si yo tengo dos ruedas, ambas con distinto valor o sus distintos dientes, o sea, a estos que sobresale se le dice dientes, que giran
en una forma inversamente proporcional a su número de dientes que posee cada rueda. Entonces yo puedo decir aquí que el número de vueltas de cada una de las ruedas va a ser inversamente proporcional al número de dientes que tiene cada una de las ruedas. Pero cuando representamos inversamente proporcional se representa mediante un producto. Entonces yo voy a decir aquí que el número de dientes de la rueda A por el número de vueltas de la rueda A va a ser igual al número de dientes de B por el número de vueltas de la rueda B. Entonces donde DA me va a representar el número de dientes de A y VA me representa el número de vueltas de A. Ahora vamos a ver las ruedas que tienen el mismo eje de giro, o llamadas también concéntricas. Cuando dos ruedas están montadas sobre un mismo eje, independientemente del tamaño que tiene cada una de ellas, van a obtener la misma cantidad de vueltas en el mismo tiempo. O sea, si yo tengo dos ruedas que tienen el mismo eje en común, la cantidad de vueltas que tiene la rueda A va a ser igual a la cantidad de vueltas que tiene la rueda B. No importa el número de dientes que tenga cada rueda, sino que las vueltas en cada una de ellas, cuando tienen el mismo eje de giro, van a ser iguales. Entonces yo puedo decir aquí que el número de vueltas de A va a ser igual al número de vueltas de B. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 5 ejercicios que tienen que desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si las ruedas A, B, C están en contacto y tienen 25, 20 y 30 dientes. Entonces vamos a graficar esto. Acá tengo las respectivas ruedas. Esta va a ser la rueda A, esto va a ser la rueda B y esto va a ser la rueda C. Dice que están en contacto, o sea que chocan. Y dice que cada uno tiene 20, 25 y 30 dientes. Entonces la rueda A va a tener 20 dientes. La rueda B va a tener 25 dientes y la rueda C va a tener 30 dientes. Me dice, al dar 60 vueltas la rueda A, o sea, me mencionan que la rueda A da 60 vueltas. Me dicen cuánto sumarán las vueltas que dan la rueda B y C. Entonces aquí a mí me piden hallar la suma de las vueltas que da tanto la rueda B como la rueda C. En este caso, el número de vueltas que da la rueda B y también el número de vueltas que da la rueda C. Voy a hallar el número de vueltas de cada uno y luego sumar. Entonces, cuando yo tengo este problema de engranajes, en este caso voy a considerar las magnitudes que son número de vueltas con los números de dientes. Entonces, tener presente que el número de vueltas se va a representar por V y el número de dientes lo voy a representar por la letra D. Entonces, cuando yo tengo esto en un engranaje, tengo el número de vueltas con el número de dientes, tengo que tener presente que hay una relación entre ellos dos. Yo voy a decir que el número de vueltas es inversamente proporcional al número de dientes. Tener presente eso. El número de vueltas es inversamente proporcional al número de dientes. Entonces yo voy a decir aquí que el número de vueltas multiplicado por el número de dientes va a ser igual a una constante. Entonces vamos a trabajar tomando de 2 en 2 ruedas. En el primer caso lo que voy a hacer es de la rueda A y B. Entonces de la rueda A y B. Entonces vamos a analizar la rueda A y B. Como el número de vueltas es igual a, como el número de vueltas multiplicado por el número de dientes es igual a una constante, vamos a reemplazar con cada uno de ellos. Entonces, número de vueltas en A multiplicado por el número de dientes de A va a ser igual al número de vueltas de B por el número de dientes de B. El número de vueltas que tiene A me dicen que son 60. Multiplicado por el número de dientes es 20. Esto va a ser igual al número de vueltas de B, que no sé cuánto vale, le coloco y la incógnita por número de dientes de B, que vale 25. Entonces lo que voy a hacer aquí es desarrollar. El 25 pasaría a dividir, entonces yo tendría aquí que el número de vueltas de B va a ser igual a 60 por 20 entre 25. Sería 60 por 20 entre 25. Lo que voy a hacer acá es simplificar.
Por ejemplo, acá le quito quinta, me queda 4. Le quito quinta, me queda 5. Luego le quito quinta a 5, me queda 1, y quinta a 60 me queda 12. Entonces me quedaría 12 por 4. Entonces, número de vueltas de B va a ser igual a 12 por 4, 48. Entonces yo tengo el número de vueltas de B, que va a ser 48. Vamos a hallar el número de vueltas para C, para la rueda C. Entonces yo voy a decir aquí, de la rueda, o de las ruedas, en este caso, B y C. De las ruedas B y C. Tener presente que el número de vueltas por el número de dientes es una constante. Entonces yo voy a decir aquí, el número de vueltas de B multiplicado por el número de dientes de B va a ser igual al número de vueltas de C por el número de dientes de C. Vamos a reemplazar. Número de vueltas de B, yo sé que vale 48. Número de dientes de B vale 25. Y esto va a ser igual al número de vueltas de C, que no sé cuánto vale, por el número de dientes de C, que vale 30. 30 paso a dividir y yo tendría aquí que el número de vueltas de C va a ser igual a 48 por 25. Todo esto sobre 30. Lo que vamos a hacer acá es simplificar. Quinta de 25, 5. Quinta de 30, 6. 48 entre 6, sexta 1, sexta 8. Entonces vamos a hallar la cantidad de vueltas de C. Entonces la cantidad de vueltas de C va a ser igual a 8 por 5, eso es igual a 40. Entonces yo tengo la cantidad de vueltas de C. Ahí piden hallar cuánto es la suma de las vueltas que dan la rueda B y C. O sea, me piden hallar el número de vueltas de B más número de vueltas de C. Entonces acá nos piden número de vueltas de B más número de vueltas de C. Número de vueltas de B vale 48 más número de vueltas de C, que es 40. 48 más 40 es 88 vueltas. Entonces la suma de las vueltas de B y C va a ser igual a 88. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, una rueda A tiene 89 dientes y engrana con otra rueda B de 30 dientes. O sea, me dan dos ruedas, uno va a ser A y uno va a ser B. Me dicen que la rueda A tiene 89 dientes. Y la rueda B va a tener 30 dientes. Cuando me dicen que engrana, chocan esas dos ruedas. Me dicen que si la rueda da 12 vueltas por minuto, me mencionan que la rueda A da 12 vueltas por minuto. Me dicen cuántas vueltas dará la rueda B, se me piden hallar número de vueltas de B, pero en 5 minutos. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos presente que el número de vueltas va a ser inversamente proporcional con el número de dientes. Y por eso el número de vueltas multiplicado por el número de dientes va a ser una constante. Entonces vamos a reemplazar con cada una de las ruedas. Tener presente que me dicen que la rueda da 12 vueltas por un minuto. O sea, vamos a trabajar todo en un minuto. Entonces yo voy a decir aquí de las ruedas A y B. Todo eso va a trabajarse en un minuto. Tener presentes, vamos a trabajar en un minuto. O sea, en un minuto la rueda da 12 vueltas. En 2 minutos va a dar el doble, o sea, 24. 3 minutos va a dar el triple, 36, y así sucesivamente. Entonces, reemplazaría, tendría el número de vueltas por el número de dientes. El número de vueltas de A por el número de dientes de B va a ser igual al número de vueltas de B, que es lo que voy a hallar, por el número de dientes de B. El número de vueltas de A en un minuto es 12. Multiplicado por el número de dientes, que es 89, esto va a ser igual al número de vueltas de B, que es lo que desconozco, por el número de dientes, que es 30. En esta parte voy a hallar el número de vueltas de B. 30 pasa a dividir y tendría 12, multiplicado por 89, todo esto sobre 30. Y esto es igual al número de vueltas de B. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Le quito sexta, me queda 2. Le quito sexta, me queda 5. Entonces yo puedo decir aquí que el número de vueltas de B va a ser igual a un 2 por 89, todo esto sobre
5. Entonces el número de vueltas de B va a ser igual a 2 por 89, sería 178 sobre 5. Eso es el número de vueltas. 178 quintos, eso lo da en un minuto. Pero a mí me piden hallar en 5 minutos. Entonces vamos a operar eso. Entonces acá voy a decir en 5 minutos. En 5 minutos, la rueda B dará, en 5 minutos la rueda B dará. ¿Cuántas vueltas va a dar? Veamos. Entonces yo tendría que el número de vueltas va a ser igual. En 5 minutos, simplemente como esto da 178 quintos en un minuto, si da en 5 minutos sería el quíntuple. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar por el número de vueltas que he obtenido en un minuto. Sería 5 por 178. Todo esto sobre 5. Entonces, acá observo que se va a simplificar y entonces obtendría el número de vueltas en 5 minutos. El número de vueltas en 5 minutos va a ser igual a 178 vueltas. Entonces, la rueda B en 5 minutos va a dar 178 vueltas. Entonces, acá lo que he aplicado simplemente es regla de 3. Entonces, a mí me pedía hallar el número de vueltas en la rueda B, entonces el número de vueltas en la rueda B en 5 minutos es 178. Si me piden en un minuto sería 178 quintos. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, una rueda A de 80 dientes engrana con otra rueda B de 50 dientes. Entonces, a mí me mencionan una rueda A que está engranado con una rueda B. La rueda A tiene 80 dientes y la rueda B tiene 50 dientes. Me dicen, fijo al eje B hay otra rueda C de 15 dientes. O sea, la rueda B fijo, o sea, de su centro, hay otra rueda que le voy a llamar la rueda C, y a su vez esta rueda tiene 15 dientes. Entonces me dice, si la rueda A da 120 vueltas por minuto, entonces acá la rueda A da 120 vueltas por minuto. Me dice cuántas vueltas dará la rueda C. Entonces me pide hallar número de vueltas de la rueda C. Entonces me pide hallar el número de vueltas de la rueda C. Entonces tener presente que cuando nos hablan de ruedas, el número de vueltas va a ser inversamente proporcional al número de dientes. Entonces, el número de vueltas por el número de dientes es una constante. Entonces, vamos a hallar el número de vueltas de la rueda C. Entonces, vamos a trabajar con la rueda A y B. Entonces, de la rueda A y B, de las ruedas A y B, tener presente que me mencionan que da 120 vueltas en un minuto. Entonces, vamos a trabajar todo en un minuto. Todo en un minuto. Entonces yo tengo que el número de vueltas de la rueda A por el número de dientes de la rueda A va a ser igual al número de vueltas de B por el número de dientes de la rueda B. Entonces reemplazando, tengo el número de vueltas de A que es 120 multiplicado por el número de dientes que es 80. Esto va a ser igual al número de vueltas de B, que no lo sé, por número de dientes de B que es 50. 50 pasaría a dividir, tendría que 120 por 80, todo esto sobre 50, y esto es igual al número de vueltas de B. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Un 0 con este 0 se eliminan, quinta y quinta me quedaría 36 y multiplicaría 36 por 8. Entonces a mí me quedaría que el número de vueltas de B va a ser igual a 36 por 8, eso es igual a 288 vueltas. Ahora, como me piden allá el número de vueltas de C, vamos a trabajar con las ruedas B y C.
Entonces, de las ruedas B y C, de las ruedas B y C. En este caso, como ambas ruedas tienen un punto fijo, o sea, son concéntricas, el número de vueltas de la rueda B tiene que ser igual al número de vueltas de la rueda C. Entonces, cuando tienen un punto fijo, dos ruedas, el número de vueltas de ambas ruedas van a ser iguales. Entonces, a mí me pedía ya el número de vueltas de C. El número de vueltas de C va a ser es igual al número de vueltas de B. Y eso a su vez, yo sé cuánto vale el número de vueltas de B, es igual a 288. Acá yo lo hallamos. Entonces, el número de vueltas de C va a ser igual a 288 vueltas. Todo eso lo hace un minuto. Entonces, como me piden allá el número de vueltas de C, yo ya tengo la respuesta. Ejercicio número 4. Me dice, en el gráfico se muestran magnitudes A y B. Me piden hallar A más B más C. Entonces, vamos a desarrollar. Nosotros observamos que acá hay dos tipos de gráficos, una curva y una línea recta. Entonces lo vamos a separar. O sea, esto yo lo voy a llamar gráfico 1 y esto lo voy a llamar el gráfico 2. Entonces, vamos a trabajar primero con el gráfico 1 o de la curva 1. De la curva, vamos a trabajar con la curva 1. Entonces, tener presente que en la curva 1, esto viene a ser de inversamente proporcional. Entonces, yo voy a decir acá que B va a ser inversamente proporcional con la magnitud A. Y esto quiere decir que el producto de ambos es una constante. O sea, B por A es una constante. Entonces, vamos a relacionar sus respectivos valores. Entonces, como es una constante en la curva 1, vamos a relacionar sus valores. Yo voy a tener que 18 por 8 va a ser igual a por 12. Y a su vez eso va a ser igual a C por 18. O 18 por C. Y eso va a ser igual a una constante. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agrupar de 2 en 2 para poder hallar el valor de A y el valor de C. Primero vamos a desarrollar esto. Entonces yo tendría aquí que 18 por 8 va a ser igual a 12 por A. 12 pasa a dividir, tendría que 18 por 8, todo esto sobre 12 va a ser igual a. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Cuarta de 8, 2. Cuarta de 12, 3. Tercia de 3, 1. Tercia de 18, 6. Entonces el valor de A sería 6 por 2. A va a ser igual a 12. Entonces ya tengo el valor de A. Ahora lo que voy a hacer es hallar de estas dos igualdades. Vamos a trabajar ahora con eso. A partir de ahí voy a hallar el valor de C. Tengo A por 12, donde A vale 12, sería 12 por 12, va a ser igual a 18 por C. 18 pasa a dividir, tendría que 12 por 12, todo esto sobre 18 va a ser igual a C. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Sexta de 12, 2, sexta de 18, 3. Tercia de 3, 1, tercia de 12, 4. Entonces ya tendría el valor de C. C va a ser igual a 4 por 2, C va a ser igual a 8. Entonces ya tengo el valor de C. Ahora, ya obtuve el valor de A y de C de la curva 1, que es inversamente proporcional de la magnitud B y A. Ahora vamos a analizar la curva 2, que viene a ser directamente proporcional. Entonces acabo de decir, de la curva 2, yo voy a decir que tanto la magnitud B con A son directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, el cociente de ambos va a ser una constante. Entonces lo que vamos a hacer es igualar. Vamos a desarrollar la curva 2. En este caso yo tengo el valor de C con el valor de A. 6 sobre 18 se relaciona ahora mediante una división. Eso va a ser igual a A sobre B. Donde yo sé
que el valor de C vale 8. Entonces yo tendría aquí que 8 sobre 18 va a ser igual a A. Yo sé que A vale 12. Todo esto sobre B. Entonces voy a hallar el valor de B. Entonces aquí lo que observo es que el B pasó a multiplicar y el 18 también pasó a multiplicar. O sea, multiplico en aspa. Tendría que B va a ser igual a 12 por 18. Todo esto sobre 8. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplificar. Por ejemplo, acá le quito cuarta, me queda 2. Cuarta de 12, 3. Mitad de 2, 1. Mitad de 18, 9. Entonces me quedaría B, que va a ser igual a 3 por 9. Entonces tendría que el valor de B, que es igual a 3 por 9, entonces B va a ser igual a 27. Entonces ya tendría el valor de B. Nosotros nos pedían la suma de A más B más C. O sea, nos pedían A más B más C. Entonces, reemplazando, tendría que A vale 12, más B que vale 27, más C que vale 8. Entonces, haciendo la suma, tendría que 12 más 27 más 8, ese es igual a 47. Entonces, como me pedían A más B más C del gráfico, ese es igual a 47. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dicen en el gráfico calcular X. Entonces vamos a hallar el valor de X del gráfico. Observamos que este es un gráfico con una línea recta entre la magnitud raíz cuadrada de B y la magnitud B. Entonces, como es una línea recta, entonces voy a decir que la raíz cuadrada de A va a ser directamente proporcional a B. Entonces, la raíz cuadrada de A es directamente proporcional a B. Y esto se relaciona mediante una división. Raíz cuadrada de A sobre B va a ser igual a una constante. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dividir. Entonces yo tengo el valor de A, que vale 100, todo esto sobre X. Entonces en este caso el valor de A es raíz cuadrada de A. Entonces lo que voy a hacer aquí es raíz cuadrada de 100 sobre el valor de B que le corresponde a X. Y esto va a ser igual al otro valor, raíz cuadrada de 25, todo esto sobre 25. Entonces vamos a desarrollar eso. Raíz cuadrada de 100, eso es igual a 10 sobre X. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 25, 5. Todo esto sobre 25. Multiplicando en aspa tendría 10 por 25 igual a X por 5, 5X. 5 pasa a dividir, tendría 10 por 25, todo esto sobre 5 es igual a X. Voy a hacer a simplificar. Quinta, quinta sale 5. Entonces el valor de X va a ser 10 por 5, eso es igual a 50. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, se tiene dos magnitudes A y B, entre ellos hay una relación de proporcionalidad. O sea, me dan un cuadro donde tengo las magnitudes A y B y sus respectivos valores. En ellos hay una relación de proporcionalidad. Tenemos algunos valores correspondientes, por ejemplo, A le corresponde 18, a B le va a corresponder 225. A A le corresponde 45, a B le corresponde 36. Si a A le corresponde 27, a B le va a corresponder 100. Me piden calcular de este cuadro la suma entre M y N. Pues vamos a desarrollar esto. Antes de desarrollar un ejercicio que contenga valores para dos magnitudes, lo que tenemos que identificar es si es directamente o inversamente. En este caso observemos algo. Yo observo, primero vamos a trabajar con los valores conocidos para ambas magnitudes. En este caso sería con estos valores, luego con estos valores y con este de aquí. Se puede trabajar con lo de aquí porque tengo que M es desconocido y el valor de N también es desconocido. Entonces vamos a trabajar con estas tres magnitudes. Tenemos que reconocer si es inversa o directa. Si yo tengo el valor de 18, para llegar a 45 lo voy a tener que multiplicar por un valor. En otras palabras, aumenta. Está aumentando.
aumentando su valor. Pero si yo observo 125 con 36 está disminuyendo. De la misma forma observo de 45 a 27 el valor disminuye. Pero de 36 a 100 el valor está aumentando. Entonces, cuando observo que uno de ellos aumenta y el otro disminuye, o si sucede lo contrario, si uno disminuye y el otro aumenta, eso es inversamente proporcional. Entonces, estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcional. Una vez que ya reconocí que son inversamente proporcional, vamos a buscar la relación que hay entre las magnitudes A y B. En este caso, vamos a trabajar 18 con 45. De 18 a 45. Para obtener 18 a 45, lo que puedo hacer aquí es multiplicar por 2,5. ¿Y qué sucede con 225 y 36? Yo tengo que a 25 o con 36 lo multiplico por un valor que en este caso va a ser 6,25. Entonces a 18 lo multiplico por 2,5, obtengo 45. De 36 le multiplico con 6,25, obtengo 225. Ahora, de 18 con 27. Si a 18 para llegar a 27 le tengo que multiplicar por 1,5. ¿Qué sucede con el caso de 100 y 225? En este caso, al valor de 100 lo voy a tener que multiplicar por 2,25. Entonces, observemos algo. La relación que va a haber entre 2,5 y el 6,25. Y luego la relación que hay entre 1,5 y 2,25. Si te puedes percatar, el 2,5 y el 6,25, el valor de 6,25 vendría a ser, si le saco su raíz cuadrada, obtengo 2,5. O en otras palabras, el 2,5 lo elevo a una potencia cuadrada, tengo 625. De la misma forma, el 1,5 y el 225. Al 1,5 lo elevo al cuadrado, obtengo 225. O a 2,25 le saco la raíz cuadrada, obtengo 1,5. Entonces, una de las magnitudes está con una potencia cuadrática. Entonces, yo tengo que mencionar aquí que la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B. Pero uno de esos valores está elevado al cuadrado. Entonces, si yo acá tengo el valor de A, que lo multiplico por 2,5, obtengo 45. Y el valor de B, que a C lo multiplico por 6,25, sale 225. En este caso, o al valor de 2,5 con el 6,25 lo vamos a tener que igualar. Al 2,5 lo elevo al cuadrado, obtengo 6,25. Entonces, si A lo elevo al cuadrado, estaría en relación con B. Pero si el valor de que esté en B a 6,25 le saco raíz cuadrada, obtendría 2,25. Entonces, al valor de B le saco raíz cuadrada y obtendría la relación con A. En este caso, entre potencia y acá raíz cuadrada, me conviene usar la raíz cuadrada. Porque al sacar raíz cuadrada, los valores se va a disminuir y se me va a hacer más fácil multiplicar. Entonces, la relación de proporcionalidad que va a haber entre la magnitud A y B va a estar A inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Y como es inversamente proporcional, el producto de ambas magnitudes va a ser una constante. Entonces ahora vamos a empezar a desarrollar con sus respectivos valores. Entonces yo sé que A por la raíz cuadrada de B es igual a una constante, donde tengo el valor de A, que va a ser 18, multiplicado por la raíz cuadrada de B, entonces sería raíz cuadrada de 225. Esto va a ser igual, cuando A vale M, B sería la raíz cuadrada de 25. Esto va a ser igual a cuando A vale 9, B sería la raíz cuadrada de E. Y así podría igualar con estos dos, pero me basta con uno de ellos, con uno de los valores conocidos. Entonces vamos a empezar a trabajar. Primero voy a desarrollar esto para saber el valor de M. Entonces yo tendría acá 18 por raíz cuadrada de 25 viene a ser 15. Esto es igual a M por raíz cuadrada de 25, que es 5. 5 pasa a dividir, tendría que 18 por 15, todo esto sobre 5, esto es igual a M. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Quinta 1, quinta 3, y tendría 18 por 3.
Entonces yo puedo decir que el valor de m va a ser 18 por 3, ese es 54. Entonces yo tengo el valor de m. Ahora lo que voy a hacer es relacionar estos dos de aquí. Entonces yo tendría aquí que m por raíz cuadrada de 25 va a ser igual a 9 por raíz cuadrada de n, donde m vale 54. Entonces sería raíz cuadrada de 25 es 5 y esto es igual a 9 por raíz cuadrada de n. 9 pasaría a dividir, sería 54 por 5 sobre 9. Y esto es igual a raíz cuadrada de n. Yo puedo dividir 54 entre 9. Novena y novena me quedaría 6. Y 6 por 5 sería raíz cuadrada de n igual a 30. Entonces, la raíz cuadrada lo paso como potencia, tendría que el valor de n va a ser 30 al cuadrado. Esto es igual a 900. Entonces yo tengo el valor de n. A mí me piden hallar, nos piden hallar m más n. Entonces sería m más n, que esto va a ser igual. M vale 54 más n que vale 900. 54 a 900 va a ser igual a 954. Entonces tengo la respuesta para el ejercicio número 6.